Buenos días, maestra. Pues el día de hoy venimos a presentar el proyecto final de la materia de mecánica de fluidos. Nuestro equipo está conformado por Miguel Ángel Gómez Cortés, Gustavo Barbosa García y su servidor, Edgar Abraham Alba Jacobo. Como objetivo y parte de este proyecto, nosotros nos empeñamos en diseñar un sistema de captación de agua distribuida desde principalmente la distribución de un sistema del municipio, adaptando sistemas de tuberías, visualizando el estudio de la mecánica de fluidos, analizando caudales, materiales y coeficientes de fricción, así como la bomba y el costo de energía. Este proyecto está dividido en tres partes: del sistema de distribución municipal a la cisterna, de la cisterna al tinaco y del tinaco a los diferentes módulos de la casa. Bueno, ahora toca hablar sobre la justificación de nuestro proyecto. Y bueno, como hemos visto tanto en la vida cotidiana como en la vida académica, existen numerosas situaciones en las cuales nosotros podemos aplicar todo el conocimiento que hemos adquirido de la materia de mecánica de fluidos, como por ejemplo cuando tenemos sistemas de suministro y de distribución de agua, ya que esta materia nos proporciona en sí los fundamentos y herramientas necesarios para nosotros poder aplicar, diseñar y evaluar equipos y procesos. Además, situaciones muy concretas, como cuando nosotros necesitamos verificar que un flujo sea adecuado o si necesitamos detectar y solucionar problemas. Esto con el objetivo de lograr un diseño óptico de redes de tuberías. Y bueno, en este caso específico, nosotros tomamos como punto de partida una casa, ya que es una situación muy común en la cual nosotros podemos aplicar los temas de mecánica de fluidos. Con nosotros lo que buscamos a proponer este proyecto es que deseamos comprobar si esa instalación es adecuada y en caso de no serlo, nosotros poder proponer ciertas mejoras u observaciones. Pues como parte fundamental de esta primera parte tenemos, y es necesario explicar este punto teórico, que son las tuberías ramificadas, que es muy utilizado en esta materia, que es mecánica de fluidos. Estas se dividen en diferentes ramales y aplicamos principios de la conservación de la masa y la energía para calcular cómo fluye dicho fluido, pues en este caso el agua, en cada ramal. Utilizamos la ecuación de Bernoulli, que es esencial para entender cómo varía la energía en el flujo, factores como la viscosidad, rugosidad, que afectan el flujo, y pues estos parámetros ya los habíamos visto. Ahora sí pasamos con la primera etapa. Y bueno, además de hablar sobre las tuberías ramificadas, consideramos que es importante hablar sobre lo que vienen siendo las pérdidas mayores. Estas pérdidas mayores vienen siendo lo que son la pérdida de carga en una tubería cuando nosotros hacemos circular un fluido a través de ellas. Y bueno, para determinar estas pérdidas, se utiliza lo que viene siendo la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual nos involucra tanto la fricción como la longitud de la tubería y su diámetro, la velocidad promedio por la cual circula el fluido por la tubería y el valor de la gravedad. Y bueno, como les había comentado, para determinar las pérdidas de carga es necesario determinar lo que viene siendo el factor de fricción, que este factor básicamente es un parámetro de diseño importante para considerar las pérdidas de carga de energía mecánica durante el transporte de fluidos a través de tuberías. Y bueno, como sabemos, el factor de fricción depende del régimen del flujo, por lo que nosotros debemos determinar lo que viene siendo el Reynolds, que Reynolds es simplemente el diámetro de la tubería por la velocidad, por la densidad sobre la viscosidad del fluido que esté circulando por la tubería en ese momento. Y bueno, nosotros sabemos que un flujo laminar se considera cuando tenemos un Reynolds menor a 2300 y para poder determinar su coeficiente de fricción únicamente se divide 64 sobre ese número de Reynolds. Y para el caso cuando tenemos un flujo turbulento, es decir, cuando Reynolds es mayor a 4000, nosotros empleamos esta ecuación del coeficiente de fricción y en específico esta ecuación de coeficiente de fricción solo se puede emplear cuando tenemos E sobre D, es decir, rugosidad sobre diámetro, mayor a 1 por 10 a la menos 6 y menor a 0.01. Y cuando tenemos un número de Reynolds mayor a 5 por 10 a la menos 3 y menor a 1 por 10 a la menos 8. Y bueno, además de hablar de las pérdidas mayores, necesitamos hablar de las pérdidas menores, ya que estas también contribuyen a la pérdida de carga total. Y bueno, básicamente estas pérdidas menores ocurren cuando un fluido fluye a través de un dispositivo. Es, por ejemplo, cuando nosotros, aparte de tener el fluido que pasa a través de una tubería, también nosotros tenemos diferentes accesorios, como pueden ser válvulas, conexiones tipo T o coples. Lo que generan estas conexiones es también pérdida de energía debido a la fricción. Y bueno, para determinar estas pérdidas menores tenemos la siguiente ecuación, la cual involucra K, que K viene siendo el coeficiente de resistencia del accesorio. Y bueno, este coeficiente ya viene en tablas y viene especificado por cada fabricante. Y además involucra lo que viene siendo la velocidad promedio por la cual fluye el fluido adentro de la tubería y bueno, la aceleración de la gravedad. Esto es el planteamiento de la primera etapa. Como puntos a considerar tenemos que el agua fluye a 20 grados centígrados por tuberías de PVC con un diámetro de 6 pulgadas. El caudal es de 15 litros por minuto. Se debe calcular varios parámetros, incluyendo la velocidad del fluido, el número de Reynolds, el factor de fricción, caída de presión en las tuberías antes de llegar a la cisterna, caudales de otras tuberías, tiempo necesario para llenar la cisterna, considerando una rugosidad de 0.05, densidad del agua de 1000 kilogramos por metro cúbico, la viscosidad de 0.01 pascales por segundo y la longitud de las tuberías de 100 metros. Como primera parte de los cálculos, y como lo habíamos visto en diapositivas anteriores, con ayuda del catálogo de nuestro proveedor de dichas tuberías, obtuvimos el diámetro interior y el diámetro exterior, el cual fue de 6.625 y 0.28, los cuales tuvimos que pasar a diferentes unidades para comodidad de los cálculos, y junto con el cálculo de la velocidad y el flujo, obtuvimos el número de Reynolds, que, como nos dice, y prestando atención, podemos decir que es un flujo laminar,
el cual nos sirve para poder calcular el factor de fricción y junto con estos dos poder calcular la caída de presión que tenemos en esta primera parte. Continuamos con parte de los cálculos de esta primera parte. En esta parte podemos ver el diagrama de las tuberías ramificadas, las cuales estamos utilizando, y una pequeña demostración gráfica de las tuberías, las longitudes que utilizamos en metros, el diámetro también de tuberías en metros y los coeficientes de fricción, así como la altura y las presiones atmosféricas las que manejamos. Podemos observar también aquí el balance de masa que obtuvimos. En esta tercera parte de los cálculos de la primera parte, podemos ver que con el balance que hicimos en la diapositiva anterior, podemos ir calculando e igualando las constantes y encontrar el trabajo de fricción y encontrando el valor de las incógnitas que tenemos para junto con esto y el caudal que obtuvimos, poder calcular el tiempo de llenado de la cisterna. Para la segunda etapa, que es de la cisterna hacia el tinaco, se va a calcular la potencia de una bomba necesaria para que el agua suba a un tinaco de 1100 litros en una casa de 2 pisos, además del tiempo necesario para que éste se llene, la presión del manómetro y así como costos, considerando todo lo que dice ahí en el texto. Para la segunda etapa, bueno, iniciando con la ecuación de Bernoulli, eliminamos el término de delta P sobre ρ, ya que no había cambios en la presión, se mantenían igual. Y después iniciamos con el cálculo de velocidad, número de Reynolds, el factor de fricción, el factor de rugosidad y el trabajo de fricción, tanto para la primera así como para la segunda sección de las tuberías. El problema aquí fue que cuando calculamos el número de Reynolds nos dio flujo turbulento, pero decidimos dejarlo así, aunque en teoría no deberíamos haber usado la ecuación de Bernoulli, pero por falta de conocimiento y simpleza decidimos seguir usándola. Bueno, iniciando con la ecuación de Bernoulli, eliminamos el término de delta P sobre ρ, ya que no había cambios en la presión, se mantenía. Ahora, considerando que la presión de vapor del agua a temperatura ambiente es aproximadamente 0.03 atmósferas, considerando el dato anterior de la presión a la que iba a estar el agua justo antes de la bomba, nos pudimos dar cuenta que nos iba a presentar el fenómeno de cavitación, aunque también decidimos calcular a qué altura se iba a presentar este fenómeno. Ahora, considerando que la presión de vapor del agua a temperatura ambiente es aproximadamente 0.03 atmósferas, considerando el dato anterior de la presión a la que iba a estar el agua justo antes de la bomba, nos pudimos dar cuenta que nos iba a presentar el fenómeno de cavitación, aunque también decidimos calcular a qué altura se iba a presentar este fenómeno. Ahora, considerando, aquí fue la parte donde tuvimos como más dificultades en la segunda parte, porque los ejercicios que habíamos hecho en clase eran tuberías que tenían una cierta inclinación. Entonces, cuando se calculaba una, un ángulo más bien, en donde se usaba el seno de la longitud de la tubería y a la altura a la que estaba esa tubería, se adquiría un valor, pero al ser nuestra tubería totalmente vertical, ese valor pues, nos iba a dar 1, porque el valor de la inclinación como de la altura iba a ser el mismo. Entonces decidimos dejarlo así por simpleza. Ahora, la segunda cosa que se nos complicó en lo de la cavitación fue una vez que adquirimos en lo de la fórmula anterior, lo de Px era igual a la presión de vapor. Ahora, para adquirir esa altura a la que se iba a presentar ese fenómeno, tuvimos que hacer pruebas y error en Excel, pero como no sabemos mucho de Excel, tuvimos que hacerlo prácticamente a mano, sustituyendo valores que nosotros mismos que se iban acercando a la presión vapor del agua. Y pues sí, nos tardamos mucho en hacer eso. Al final nos dio una altura de 1.71, pero como ya estábamos considerando los 1.5 metros a la que estaba la bomba, lo sumamos y nos daba que la altura a la que se presentaría cavitación serían los 3.21 metros. Después de ahí calculamos el tiempo en que se tardarían en llenar, que no fue nada complicado, simplemente fue el caudal, la capacidad entre el caudal y nos daba el tiempo. Y después para los costos energéticos por Joule, igualmente eran simplemente unas conversiones. Y bueno, aquí tuvimos que investigar a cuánto estaba por pesos los kilowatts, que eso pues sí nos tardó un poco en analizar, pero al final obtuvimos el dato y bueno, simplemente conversiones y obtuvimos ese valor. Para calcular la masa, también se nos complicó un poco porque teníamos que calcular la depreciación fiscal anual de las tuberías de PVC de uso doméstico. Ese dato sí nos costó mucho encontrarlo, pero al final encontramos un valor de 3.33%.
Y también consideramos, tanto por investigación y como lógica, que la tubería iba a ser usada 24/7. Y pues simplemente haciendo análisis dimensional obtuvimos un valor de 1.4 por eso a 9 kilogramos anuales. Y bueno, ahora toca hablar sobre la tercera etapa de nuestro proyecto. Y bueno, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es analizar la mecánica de fluidos que ocurre desde el tinaco hasta la distribución del agua por las diferentes tuberías de la casa. Y bueno, para esta parte lo que nosotros buscamos es determinar la velocidad promedio con la cual circula el agua cuando sale del tinaco para ser distribuida a las diferentes tuberías, así como nosotros también buscamos determinar las pérdidas de carga generadas tanto por las tuberías como por los diferentes accesorios que conforman la instalación hidráulica. En este caso, antes de realizar los cálculos, es necesario tomar en cuenta los siguientes datos. Uno es que el agua fluye a 20 grados centígrados, que en este caso las tuberías son de hierro galvanizado con un diámetro nominal de 1 pulgada y además que el caudal que estamos manejando es de 15 litros por minuto. Y bueno, para poder comprender mejor esta tercera etapa, aquí tenemos un pequeño plano en el cual nosotros podemos apreciar las diferentes tuberías y los diferentes accesorios empleados en la instalación hidráulica. Como pueden ver, contamos tanto con codos a 90 grados como válvulas, como una válvula de globo, ¿no? La cual, bueno, de cierta manera estos accesorios van a contribuir a la pérdida de cargas, ¿no? Y bueno, ahora toca hablar sobre los cálculos de esta tercera etapa. Bueno, cabe mencionar que todos los datos los pasamos al sistema internacional para hacer más fácil los cálculos. Y bueno, nomás para recordar, estábamos trabajando con un caudal de 15 litros por minuto. El diámetro interno especificado por el fabricante es de 1.049 pulgadas. Además, a esta temperatura, el agua tiene una densidad de 998 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 1.01 por 10 a la menos 3 newton segundo sobre metro cuadrado. Además, para este tipo de tuberías tenemos una rugosidad de 0.005 pies. Bueno, nosotros lo que buscamos es determinar las pérdidas de carga totales, y esto, como recordarán, se hace por medio de la ecuación de Darcy-Weisbach, que nos permite determinar tanto las pérdidas mayores y además utilizamos la ecuación de pérdidas menores. Antes de proceder a determinar la pérdida de cargas, es necesario determinar primero la velocidad con la cual fluye el líquido por la tubería, que en este caso viene dando por la fórmula de caudal sobre área. Bueno, una vez sustituyendo estos valores en el sistema internacional, obtenemos una velocidad la cual viene siendo de 0.4498 metros sobre segundo. Una vez determinado la velocidad, y para nosotros poder determinar lo que viene siendo el coeficiente de fricción, primero debemos calcular el número de Reynolds, el cual viene dado por la siguiente ecuación, que es la ecuación de Reynolds, que es igual a diámetro por velocidad por densidad, todo esto sobre la viscosidad. Sustituyendo los valores, obtenemos un valor de 11.940.750. Como recordarán, Reynolds es adimensional, y bueno, este valor o este número viene representando lo que sería un flujo turbulento. Y también calculamos E sobre D, que viene siendo la rugosidad sobre el diámetro de la tubería, y obtenemos un valor de 5.7293 por 10 a la menos 3. Una vez calculado tanto Reynolds como E sobre D, podemos calcular lo que viene siendo el coeficiente de fricción con ayuda de la siguiente ecuación, y bueno, esto nos arroja un valor de 0.038. Ya con todos los datos calculados previamente, podemos calcular lo que viene siendo la pérdida de cargas mayores, perdón, la pérdida de cargas. Pero bueno, para poder realizar eso también es necesario tomar en cuenta las siguientes tablas. Una de esas tablas es esta, que nos permite determinar los coeficientes de pérdidas menores para entradas de tuberías. Y bueno, si recordarán, en nuestro plano teníamos una entrada de borde cuadrado, la cual nos da un coeficiente de pérdida menor, que viene siendo K, de 0.5. Y en esta tabla podemos ver las longitudes equivalentes que tienen cada uno de los accesorios que utilizamos para nuestro plano de instalación hidráulica. Como recordarán, habíamos utilizado, por ejemplo, codos estándar a 90 grados. Además, habíamos utilizado una válvula de globo, así como conexiones en T, tanto para flujo directo como para flujo derivado. Y bueno, aquí tenemos el primer caso, que viene siendo la pérdida de carga desde el tinaco hasta el primer inodoro. Y como pueden ver, lo que tenemos que hacer primero es anotar cada uno de estos valores de pérdida de cargas menores que nos entrega cada uno de los accesorios. Y los debemos sumar para poder posteriormente sustituirlos en la ecuación de pérdidas de cargas totales. Y bueno, ahora sí podemos sustituir todos los datos anteriores en la ecuación de pérdida de cargas totales. Habíamos obtenido un coeficiente de fricción de 0.038, la longitud de la tubería desde el tinaco hasta el primer inodoro era de 11 metros, el diámetro de la tubería era de 0.0266 metros, y bueno, la longitud equivalente sobre el diámetro para este primer caso era de 490, y habíamos obtenido una K, que era la entrada del flujo, de 0.5. Además, la velocidad es de 0.4498, y como ya sabemos todos, el valor de la gravedad es de 9.81, lo que nos arroja un valor de 0.3592 metros, que viene siendo la pérdida de carga, desde el tinaco hasta el primer inodoro. Básicamente, ahora lo que sigue es reproducir cada uno de estos cálculos para cada uno de los accesorios, es decir, para el primer lavabo, para el segundo lavabo, para el segundo inodoro y para el fregadero. Lo único que va a cambiar es los accesorios por los cuales va a pasar el flujo de agua, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos además más codos estándar a 90 grados. Y bueno, para la pérdida de carga desde el tinaco hasta el primer lavabo, en este caso obtenemos un valor de 0.3930 metros. Y bueno, seguimos repitiendo este procedimiento. Ahora, para determinar la pérdida de carga total desde el tinaco hasta el segundo inodoro, obviamente lo que van a cambiar son los accesorios por los cuales pasa el flujo de agua y la longitud de la tubería desde el tinaco hasta el segundo inodoro, que en este caso es de 15 metros.
Una vez sustituyendo todos estos valores en la ecuación de la pérdida de cargas totales, obtenemos un resultado de 0.4259 metros. Para el caso, desde el tinaco hasta el segundo lavabo, obtenemos un valor de 0.4598 metros. Y por último, para el caso desde la pérdida de cargas totales desde el tinaco hasta el fregadero, obtenemos un valor de 0.3394 metros. Ahora toca hablar sobre las discusiones de los resultados obtenidos. Bueno, para la primera parte de los cálculos, nosotros al estar analizando el llenado de la cisterna mediante cálculos hidráulicos, estamos considerando nosotros que trabajamos con agua pura y tuberías sin accesorios, lo que nos permite simplificar nuestro análisis. En el caso de las tuberías en paralelo, sí estamos aplicando los cálculos por el aparente flujo laminar observado con ayuda del número de Reynolds, ya que si las condiciones de flujo en las tuberías no fueran uniformes, como es en el caso de flujos turbulentos o velocidades variables, nuestros cálculos podrían volverse más complejos y menos precisos. Además, nosotros consideramos una pequeña sección de las tuberías en comparación con el verdadero tamaño que se pueden ver en las redes de las tuberías municipales, por lo que esto podría afectar o alterar nuestros resultados. Además, para la segunda parte de los cálculos, en específico para la parte de cavitación, nosotros despreciamos lo que viene siendo la viscosidad del fluido y las pérdidas de carga, las cuales, pues de cierta manera, sí pueden llegar a influir en la formación de cavitación en una tubería vertical, lo que haría que este modelo no aplicaría en flujos turbulentos o altamente viscosos. Y bueno, con esto, como ustedes se habrán podido dar cuenta, nosotros incluso, aún teniendo flujo turbulento, estamos utilizando la ecuación de Bernoulli simplemente para poder simplificar lo que viene siendo la parte de los cálculos. Ya por último, para la tercera parte de los cálculos, nosotros sabemos que para poder determinar la pérdida de carga total en un sistema de tubería es necesario considerar varios factores, como lo son la longitud de la tubería, el diámetro, el caudal, la viscosidad, la rugosidad, entre otros, los cuales nosotros para nuestros cálculos sí determinamos. Pero bueno, como ya saben, es importante tener en cuenta que los cálculos pueden volverse bastante complejos, por lo que en este caso nosotros estamos considerando un sistema con geometrías muy sencillas, además de que estamos despreciando el coeficiente de resistencia que se genera por las contracciones y reducciones. Además, al ser un tinaco, estamos despreciando lo que viene siendo o ignorando el cambio de temperaturas al cual está expuesto el fluido. Bueno, como conclusión, esta actividad nos ayudó a tener como una mejor perspectiva de qué tan complejo pueden ser estos tipos de sistemas. Hablo del sistema en general, de las tres partes en conjunto, de cómo, aunque uno quiera tener cálculos simples, siempre va a haber algún flujo turbulento o cambios en las velocidades que ya no te permiten usar ecuaciones tan sencillas como la de Bernoulli. También adquirimos como experiencia en analizar cómo se hacen estos sistemas y planificaciones, tanto de diseño como planificación de estos sistemas de distribución de agua, que va desde lo que es las tuberías municipales hasta nuestras casas. También pudimos como enfatizar más en ciertos conceptos, tanto de cálculos como teóricos, en la materia de mecánica de fluidos. Pudimos dar un mejor repaso y comprender mejor los temas al tratarlos de incorporar en ideas nuestras. Y por último, pues adquirimos como una mejor gestión de proyectos al dividir este trabajo en tres, o sea, en las tres etapas, nos permitió como una mejor organización y un trabajo como más efectivo, asegurando que se aborden todos los aspectos y cálculos que se puedan llegar a obtener.